Desde que tengo memoria, Arnold, Eric, Tomás y yo éramos inseparables. Éramos esos niños que podían pasar un verano entero construyendo fuertes con ramas, inventando códigos secretos y jugando maratones interminables de videojuegos hasta que el sol comenzaba a colarse tímidamente por las cortinas. Nuestras madres solían bromear diciendo que algún día íbamos a acabar trabajando juntos en algo raro, y creo que, sin quererlo, tuvieron más razón de la que podían imaginar. La adolescencia nos trajo otras distracciones, pero el espíritu de aventura nunca se apagó. Simplemente dejó de buscar tesoros en el parque y empezó a buscar misterios en la pantalla. Fue Arnold quien trajo el tema de la Deep Web por primera vez. Lo dijo con ese brillo en los ojos que le salía cada vez que creía haber encontrado una puerta que los demás aún no habían visto. Ahí está lo bueno, aseguraba, lo que no quieren que veas. Al principio pensé que se refería a páginas con fotos antiguas o foros olvidados, pero pronto comprendí que hablaba de algo más oscuro, más oculto y mucho más peligroso. Eric, siempre con su sonrisa desafiante, se sumó sin dudar. Tomás, más reservado, pero con curiosidad latente, aceptó ser parte del plan. Yo preferí mantenerme en la periferia, escuchar, preguntar, pero sin meter las manos en ese fuego. Pasaron semanas entre conversaciones en el patio del colegio, búsquedas a escondidas en la biblioteca y noches en las que, a través de chats encriptados, Arnold nos iba enseñando lo que aprendía, cómo ocultar la IP, cómo encontrar los directorios que servían de puerta de entrada, cómo moverse sin dejar rastro. A veces me preguntaba si todo eso era realmente por diversión o si Arnold buscaba algo más. Esa sensación se intensificó el día que nos habló del paquete. Se llama El viaje al país del nunca jamás, dijo con una mezcla de emoción y reverencia. No es un juego, no es un video, es una experiencia. Según el foro es algo que te libera de todo. El tiempo no existe ahí. Recuerdo que en ese momento Eric bromeó. ¿Y viene con Peter Pan incluido? Pero Arnold no sonrió. Nos explicó que el acceso se pagaba con criptomonedas y que el enlace aparecía y desaparecía sin patrón fijo. Decía que solo aquellos elegidos podían entrar. Lo peor fue cuando mencionó que en ese lugar no había vuelta atrás y que una vez dentro, tu mente dejaba el mundo físico. Lo decía como si fuese un premio, como si fuera el tipo de oportunidad que nadie debería dejar pasar. Yo me negué desde el principio. No era valentía lo que me faltaba, era sentido común. Les dije que no iba a formar parte, que prefería seguir viéndolos desde fuera en sus experimentos. Arnold se encogió de hombros y dijo, «Es tu pérdida». Tomás y Eric no dudaron. Me despedí esa noche por el chat como si nada importante estuviera pasando. Al día siguiente ninguno de los tres contestó mis mensajes. Pensé que era parte de la broma, o que simplemente estaban ocupados. Pasaron horas, luego días. Las respuestas nunca llegaron. Cuando finalmente llamé a sus casas, las familias parecían confundidas, pero extrañamente tranquilas. Se fueron de viaje, algo improvisado, no sabemos bien cuándo vuelven. Las frases eran vagas, como si las hubieran memorizado. No sabían decirme el destino, ni el medio de transporte, ni con quién más habían ido. Las semanas se convirtieron en meses. La inquietud fue creciendo como una sombra que me seguía a todas partes. Cuando finalmente las familias aceptaron denunciar las desapariciones, la policía se movió rápido, pero no encontró nada. Ni rastros de movimientos bancarios, ni actividad en redes, ni señales de sus teléfonos. Era como si Arnold, Eric y Tomás hubieran dejado de existir en el mismo segundo. 8 años han pasado desde entonces. Las fotos en las casas se han cubierto de polvo. Las familias han aprendido a vivir con un vacío que nunca termina de cerrar. Yo sigo viendo sus rostros cada vez que paso por el viejo parque, cada vez que mis pies pisan el suelo del colegio donde aprendimos a leer. Hay noches en las que me despierto convencido de que los escuché reír afuera de mi ventana, pero solo encuentro silencio y el reflejo azul de mi monitor. A veces me pregunto si realmente se fueron voluntariamente o si algo los arrastró. He intentado reconstruir cada conversación, cada detalle que pueda darme una pista. En mis recuerdos, Arnold repetía que el país del nunca jamás no era un simple lugar, sino un estado. Una especie de sala a la que solo entrabas si sabías exactamente dónde tocar.
Esa frase me persigue porque, con los años, he encontrado rastros dispersos en la Deep Web, menciones fugaces en hilos cerrados, capturas borrosas con nombres de usuario desconocidos, fragmentos de código que parecen referirse a una misma red cifrada. Todo se borra demasiado rápido, como si alguien estuviera vigilando y limpiando cualquier huella. Hubo una noche en particular, 3 años después de la desaparición, que me hizo reconsiderar si debía seguir buscando. Estaba en mi habitación revisando viejos discos duros, cuando uno de ellos, que llevaba años sin usar, se activó solo al conectarlo. Dentro había una carpeta llamada Entrada. No recordaba haberla creado. Dentro, un único archivo de texto. Todavía estamos aquí. El tiempo es distinto, no vengas. No había remitente, ni fecha, ni metadatos que explicaran su origen. Solo esas 9 palabras, y el escalofrío que me dejó paralizado. Durante días intenté descifrar si era una broma cruel, si alguien había accedido a mis cosas, o si realmente eran ellos. Me dije que probablemente era un engaño, pero en el fondo sabía que el tono, esa forma de escribir, pertenecía a Arnold. En los últimos años he notado algo más inquietante. La actividad extraña de mi computadora parece intensificarse cada vez que me acerco demasiado a ciertos foros o directorios en la red oscura. Ventanas que se cierran solas, mensajes emergentes encriptados que desaparecen en segundos, y en una ocasión un fragmento de video. Era una grabación breve, apenas 2 segundos. Una cámara fija enfocando un pasillo largo, con luces débiles, y al fondo, 3 siluetas de pie, inmóviles. No se veían los rostros, pero uno de ellos llevaba una sudadera con capucha azul, exactamente igual a la que Eric usaba en nuestras noches de videojuegos. Me dije que era casualidad, pero el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que me costó seguir viendo. Desde entonces, cada vez que apago el monitor, siento que el reflejo que se queda un segundo más en la pantalla no siempre es el mío. Esa noche del video fue la primera vez que comprendí que tal vez mis amigos no estaban muertos, pero tampoco estaban libres. La imagen del pasillo se repetía en mi mente como una herida abierta. Era imposible no notar el silencio total que lo envolvía, ni un zumbido de ambiente, ni un eco de pasos, solo un vacío que parecía absorber todo sonido. Lo extraño es que, cuando intenté reproducir el archivo de nuevo, ya no estaba. No se había movido a otra carpeta, ni borrado a la papelera, simplemente había desaparecido del disco. Era como si el mismo archivo hubiera decidido no existir. Desde ese día mi rutina cambió. Durante el día aparentaba normalidad, trabajo, conversaciones triviales, visitas esporádicas a mi familia. Pero en las noches me convertía en un rastreador obsesivo. Usaba navegadores seguros, capas de encriptación, proxies encadenados, y aún así siempre tenía la sensación de que no era yo quien buscaba, sino que algo me estaba esperando. Encontré un foro cerrado llamado Puertas que no se cierran. El acceso era limitado y la mayoría de los hilos parecían abandonados hace años. En uno de ellos, un usuario anónimo publicó algo que me dejó helado. 3 viajeros, una entrada, tiempo suspendido, buscan compañía. A continuación, un enlace roto que, al intentar abrirlo, me devolvió una página negra con un único símbolo. Una silueta de niño con alas de sombra, mirando hacia atrás. Reconocí esa figura. Arnold la había dibujado una vez en un cuaderno, años antes de que todo sucediera. En aquel momento pensé que era solo un garabato inspirado en cuentos infantiles. Ahora me parecía más bien un sello, una marca. Empecé a notar patrones. Cada vez que en la Deep Web aparecía alguna referencia al país del nunca jamás, era precedida por 3 cosas. 1. Un usuario nuevo con un avatar de un reloj sin agujas. 2. Un hilo antiguo reactivado con un mensaje mínimo, a veces solo un punto. Tercer lapso de tiempo, horas, días, en el que varias cuentas de los foros quedaban inactivas para siempre, como si sus dueños hubieran desaparecido. Lo inquietante era que, tras meses de observación, empecé a ver que el patrón se repetía, pero ahora en foros que yo mismo frecuentaba. Era como si alguien hubiera detectado mi curiosidad y me estuviera señalando. Una noche, mientras revisaba un directorio oculto que había encontrado gracias a un archivo filtrado en Telegram, recibí un mensaje privado. No decía nada más que: ellos quieren verte. El remitente no tenía historial, ni publicaciones previas, ni conexiones visibles.
Cuando intenté responder, la cuenta ya no existía. Decidí apagar el ordenador, pero antes de hacerlo, vi que la cámara integrada de mi laptop tenía encendida la diminuta luz verde. Cerré la tapa de golpe. Desde entonces, comencé a tener sueños extraños. En uno de ellos caminaba por un bosque de noche, siguiendo unas luces lejanas. Al acercarme, las luces no eran faroles ni hogueras, sino pantallas suspendidas en el aire, cada una mostrando una imagen distinta. Mi calle, mi habitación, mi rostro dormido, y un pasillo interminable con 3 figuras al fondo. Me despertaba con un dolor intenso en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Lo peor sucedió hace unos meses. Estaba en una cafetería revisando mi correo, cuando noté a un hombre sentado en la mesa de enfrente, mirándome sin parpadear. Llevaba una sudadera con capucha azul. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando bajé la vista para mirar mi café y volví a levantarla, ya no estaba. No lo vi salir, no lo vi pasar por la puerta. Simplemente había desaparecido, como el archivo del pasillo, como el mensaje en mi disco duro. Desde entonces mi paranoia ha crecido. No solo siento que me observan en línea, sino también en las calles, en los lugares que antes eran refugios de mi infancia. Cada vez que paso frente a la casa abandonada al final de la calle, creo escuchar un leve murmullo, como si alguien pronunciara mi nombre desde dentro. Y sin embargo, algo en mi interior, una mezcla de miedo y necesidad, me empuja a seguir buscando. Porque cada pista que aparece, cada símbolo repetido, cada fragmento de código, me lleva a pensar que si sigo un poco más, puedo encontrarlos. La última pista llegó de la forma más banal posible. Un correo electrónico sin asunto, enviado a una cuenta que no usaba desde hacía más de 10 años. Dentro solo había un enlace y un archivo adjunto de imagen. La imagen mostraba una fotografía de nosotros 4, tomada en nuestro último campamento juntos. Arnold, Eric, Tomás y yo, sonriendo frente a la fogata. Pero había un detalle imposible de ignorar. Detrás de nosotros, entre los árboles, se veía una silueta borrosa de un niño con alas negras, exactamente como el dibujo de Arnold. El enlace llevaba a una página simple, con fondo blanco y un botón que decía, «Entrar al país del nunca jamás». Dudé durante horas. Parte de mí sabía que aquello podía ser una trampa definitiva, pero otra parte necesitaba saber. No podía seguir viviendo con ese vacío. Finalmente conecté todos mis filtros y capas de seguridad, respiré hondo y di clic. La pantalla se oscureció. Apareció un mensaje. El tiempo aquí no es el mismo. Una vez entres, no regresarás igual. Antes de que pudiera decidir si continuar, la imagen del pasillo apareció en pantalla. Esta vez no era un video corto, era un directo. Al fondo, 3 figuras. Una de ellas levantó la mano lentamente y me hizo una seña para que me acercara. No necesitaba ver sus rostros para saber quiénes eran. Un zumbido agudo comenzó a llenar mis oídos. La imagen empezó a expandirse, como si mi monitor ya no fuera un límite. El teclado, el escritorio, todo parecía desvanecerse. Sentí un tirón en el pecho, como si alguien me estuviera jalando desde adentro. No podía moverme. Mi visión se volvió un túnel, con el pasillo al final, cada vez más cerca. Justo antes de que la pantalla me tragara por completo, escuché la voz de Arnold clara, como si estuviera a mi lado. Te lo advertí. Una vez dentro, no hay vuelta atrás. Y entonces todo se apagó. No desperté en mi habitación. No desperté en absoluto. Ahora el pasillo no es un video. Es el suelo bajo mis pies. Las figuras ya no están al fondo. Están a mi lado. Y el reloj, en la pared sin agujas, marca la eternidad. La primera vez que escuché sobre Cold Body fue a través de Nathan. Lo conocía desde hacía años, aunque jamás nos habíamos visto en persona. Éramos de mundos distintos, pero compartíamos un interés mutuo por explorar lo prohibido. Tenía 22 años, pero llevaba casi la mitad de mi vida navegando en rincones que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Desde los 12, armé mi propio camino en la web oscura. Aprendí a usar proxies, a enmascarar mi IP, a jugar con exploits y backdoors que encontraba en foros enterrados. Era un hobby, o al menos así lo llamaba para justificarme. En ese tiempo, vendí pequeñas cantidades de drogas sintéticas,
Intercambié bases de datos robadas y me sumergí en comunidades donde las reglas de la sociedad simplemente no aplicaban. Nathan y yo nos conocimos en Rat.dot, un foro legendario para los que buscaban sentirse por encima de cualquier ley. Allí se hablaba de vulnerabilidades, de cifrados, de cosas que en la superficie sonarían a ciencia ficción, pero que para nosotros eran pan de cada día. Nuestra relación estaba marcada por el intercambio. Yo le enseñaba trucos de intrusión, él me compartía enlaces a lugares aún más profundos. Sin embargo, aquella noche su mensaje fue diferente. Solo decía, ¿quieres ver algo que nunca olvidarás? Te lo advierto, no podrás desverlo. Me pasó una cadena encriptada, de esas que parecen un galimatías imposible de descifrar. Decía que era un reto. Si lograba abrirla, tendría acceso a algo exclusivo. No era la primera vez que jugábamos a ese tipo de cosas, así que acepté. Me tomó casi 6 horas romper la capa inicial, y detrás encontré un laberinto de cifrados que usaban combinaciones de cifrado PGP mezcladas con hashes modificados. No era un enlace directo, sino un conjunto de llaves que debían insertarse en un orden específico para reconstruir una dirección onión. Lo que me llamó la atención fue que no encontré ninguna referencia en buscadores internos de la Deep Web, como si la URL no hubiera existido jamás. Cuando finalmente accedí, la pantalla quedó en negro por unos segundos. Luego, un simple título blanco sobre fondo gris, Cold Body. No había menú, no había publicidad, solo un botón, Join Room. Al presionarlo, mi navegador se llenó de nombres de usuario aleatorios desplazándose por un chat. La mayoría eran cadenas absurdas como Void88 o Meatlover07, pero también había etiquetas que parecían referencias internas, como si fueran rangos. En el centro, un reproductor de video mostraba un sótano mal iluminado, paredes de concreto húmedo, un foco colgando que oscilaba como si una corriente de aire lo moviera. No había música, ni introducción, solo silencio, hasta que una figura enmascarada entró arrastrando a un hombre maniatado. El chat explotó en mensajes. Algunos pedían show, otros escribían comandos que parecían votaciones. Un segundo hombre enmascarado apareció con un micrófono rudimentario y lo acercó a la boca del prisionero. El hombre balbuceaba en otro idioma, posiblemente ruso o polaco, y el segundo enmascarado traducía al inglés. Me obligan a decir esto. No hay escapatoria. Por favor, si alguien ve esto, díganle a mi familia que... El sonido de un arma cortó la frase. Un disparo seco a la cabeza. El cuerpo cayó de lado y el chat se llenó de emojis de aplausos, risas y símbolos que parecían códigos internos. Mi estómago se revolvió. Nathan no escribía nada. Intenté enviarle un mensaje privado, pero no había opción. De pronto el foco del sótano parpadeó y otro prisionero fue traído. Una mujer. No llevaba ropa, su cuerpo temblaba, y tenía moretones que parecían antiguos. Fue empujada sobre una mesa metálica. En el chat, las votaciones comenzaron otra vez. Cuchillos, taladro, fuego. El conteo ascendía rápido. Uno de los enmascarados levantó un cuchillo de cocina, pero el otro tomó un taladro inalámbrico. No pude mirar cuando comenzó. Mi instinto fue cerrar la página. Moví el mouse hacia la esquina, pero entonces ocurrió algo que me congeló. La ventana del chat cambió y en lugar de mensajes de extraños, vi mi alias actual. Y debajo, otros alias míos, incluso los que usé años atrás en foros cerrados. Luego mi correo electrónico personal. Después mi nombre real, y no solo eso. Direcciones, números de teléfono, fotos mías que solo existían en mi perfil privado de Facebook. Nathan apareció en la lista con su información igual de expuesta. Su nombre real, una foto que lo mostraba con su perro, incluso la dirección de la casa de sus padres. No entendía cómo lo habían hecho tan rápido. Un mensaje nuevo apareció, pero no en el chat. Flotó sobre la transmisión como una superposición directa. We know you, we see you. Nathan dejó de aparecer en la sala. Su nombre y foto quedaron fijas, pero no escribía. Yo intenté desconectar de inmediato, arranqué el cable de red del PC. El silencio de mi habitación se sintió irreal, como si aún pudiera escuchar el eco de los gritos desde el sótano. Pasé días sin encender el ordenador. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de saber qué le pasó a Nathan, me ganó. Cuando reconecté, la pantalla de bienvenida no fue la habitual. Mi fondo de escritorio había cambiado. Era una foto mía, tomada desde el ángulo de mi propia webcam.
La imagen en mi escritorio me paralizó. No era una foto antigua ni una captura casual. Era yo, sentado frente al ordenador, con la misma camiseta que llevaba puesta en ese momento. Eso significaba que alguien había accedido a mi cámara sin que me diera cuenta, probablemente desde antes de desconectarme. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de rabia y terror. Me aparté de la pantalla y revisé físicamente la habitación. Cerré la puerta, bajé las persianas y cubrí la cámara con cinta, pero la sensación de que había ojos en algún lugar observando no se fue. Me forcé a abrir el navegador y revisar mis redes sociales. Todas mis cuentas estaban intactas, pero mensajes extraños habían llegado a mis bandejas de entrada. Algunos eran cadenas sin sentido, otros eran frases cortas como «Ya es tarde para correr» o «Tu amigo no escucha». Quise contactar a Nathan, pero sus cuentas aparecían deshabilitadas o inactivas. En su correo, un mensaje automático decía que la dirección no existía. El último chat que tuvimos, encriptado por mensajería PGP, estaba vacío. Todos los registros habían sido borrados, salvo una línea nueva que no había escrito yo. Cold Body welcomes you home. Durante los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder fuera del mundo digital. Un coche negro estuvo estacionado frente a mi edificio durante horas, 2 días seguidos. El portero dijo que el conductor nunca bajó del vehículo, solo fumaba y miraba hacia la entrada. Una noche encontré en el buzón un sobre sin remitente, con una sola hoja impresa. Era una captura de la transmisión que vi, pero con mi cara superpuesta en el cuerpo del hombre ejecutado. Decidí que ya no podía ignorarlo. Revisé todos mis dispositivos, reinstalé sistemas, cambié discos duros. Aún así, cada vez que encendía el PC, había pequeños signos de intrusión, carpetas renombradas, accesos directos a programas que no recordaba instalar, y sobre todo, un archivo de texto llamado cold.log que siempre reaparecía, incluso después de borrarlo. Cada vez que lo abría, el contenido era distinto. Primero eran solo números y letras, después coordenadas geográficas. La última vez no eran coordenadas, sino una transcripción de lo que parecía ser una llamada telefónica, en la que una voz masculina describía mi rutina diaria con precisión milimétrica. Empecé a soñar con el sótano. No importaba lo que soñara antes, siempre terminaba en ese lugar, oliendo a humedad, escuchando pasos acercarse detrás de mí. A veces veía a Nathan allí, sentado en una esquina con la cabeza agachada. Cuando levantaba la vista, su rostro estaba cubierto por una máscara igual a la de los hombres en la transmisión. La paranoia se volvió insoportable. Dejé de salir, pedí comida a domicilio solo con pago en efectivo y me mantuve alejado de cualquier comunicación online. Pero eso no los detuvo. Una noche, mientras estaba en la ducha, escuché un sonido proveniente de la sala, un pitido agudo, repetitivo. Al salir vi que mi ordenador se había encendido solo, mostrando la misma página de Cold Body. El chat estaba vacío, pero el video no mostraba el sótano. Mostraba mi propia habitación en tiempo real, desde un ángulo que no correspondía a ninguna cámara que yo tuviera instalada. El foco de luz de la transmisión se balanceaba ligeramente, como si alguien invisible estuviera moviéndose detrás del lente. Me quedé helado mirando la transmisión. No era un simple hack a mi webcam. La calidad de la imagen, el ángulo, la distancia, todo indicaba que la cámara estaba físicamente dentro de mi habitación, pero yo jamás la había visto. Me acerqué a la pantalla intentando distinguir algún reflejo o pista que me ayudara a encontrarla, pero entonces algo peor sucedió. En la esquina inferior izquierda del video apareció un contador, una especie de votación en progreso. Reconocí el formato. Era igual al de la sala donde habían decidido cómo torturar a la mujer, solo que esta vez, en lugar de métodos, las opciones eran direcciones. Una de ellas era la mía, la otra, la dirección exacta de la casa de mis padres. El número de votos a mi dirección aumentaba rápidamente. El chat, que hasta hacía un segundo estaba vacío, comenzó a llenarse de mensajes. Algunos eran burlas, otros simples iconos de cuchillos, fuego, cadenas. Pero entre ellos había uno que me hizo sudar frío. Step outside, look left. No quería hacerlo, pero la curiosidad y el miedo me impulsaron. Abrí apenas la cortina y miré hacia la calle. El coche negro estaba ahí otra vez, pero esta vez la ventanilla estaba baja. Un brazo salió sosteniendo un teléfono móvil. En la pantalla se veía la transmisión.
de mí mismo, mirando por la ventana. Retrocedí de golpe, tropecé con la silla y caí al suelo. Al incorporarme, vi que el video en la página había cambiado. Ya no mostraba mi habitación, sino una escalera oscura, grabada en primera persona, como si alguien estuviera subiendo lentamente. El chat estalló en comentarios. Almost there, get ready, don't blink. El corazón me golpeaba el pecho. No entendía cómo estaban grabando eso, hasta que reconocí la escalera. Era la del pasillo de mi edificio. Me lancé hacia la puerta, pero no para abrirla, sino para poner el seguro extra y arrastrar un mueble contra ella. Mi respiración era tan fuerte que apenas escuché el leve golpeteo que comenzó al otro lado. 3 golpes, pausados. Regresé a la computadora, desesperado. El video continuaba mostrando la escalera, pero ahora estaba enfocando directamente mi puerta. La cámara se movía lentamente hacia abajo, como si quien la sostenía quisiera mostrar la rendija inferior. Entonces del otro lado vi algo que me heló hasta la médula. La sombra de unos pies quietos esperando. De repente, el chat se detuvo. Todos los usuarios dejaron de escribir y un único mensaje apareció en grande, en letras rojas. You shouldn't have left the room that night, Nathan didn't. Mi piel se erizó. La implicación era clara. Ellos aún tenían a Nathan, o lo que quedaba de él. No podía apartar la vista de la pantalla. Las letras rojas seguían flotando sobre la imagen, y aunque intentaba pensar con claridad, el zumbido de mi propia sangre en los oídos me dejaba aturdido. Decidí hacer algo que siempre me juré no hacer: volver a entrar por completo en Cold Body. Hasta ese momento, solo había visto la sala de transmisión, pero comencé a inspeccionar el código fuente de la página. Entre líneas aparentemente inocuas de HTML y scripts ocultos, descubrí fragmentos de rutas internas. Una de ellas llevaba a un panel de administración, protegido por capas absurdas de cifrado y autenticación. Me tomó más de 1 hora, pero conseguí colarme usando una vulnerabilidad en un script viejo de PHP que reconocí de otros foros clandestinos. Lo que encontré no se parecía a ningún panel que hubiera visto. No era un simple backend, parecía una interfaz militar. Había listas interminables de direcciones IP, fotos, nombres, ubicaciones en tiempo real obtenidas de dispositivos comprometidos. Todo estaba clasificado por usuarios activos, usuarios descartados y usuarios en proceso. Busqué mi alias. Ahí estaba, en una fila marcada con color naranja y una etiqueta: evento pendiente. Justo debajo encontré el de Nathan, marcado en rojo y con la palabra completed. Sentí que el estómago se me encogía. En otra pestaña del panel había grabaciones de todas las transmisiones. Algunas databan de más de 10 años atrás. Reconocí lugares, personas, incluso foros de los que alguna vez formé parte. Entendí entonces que Cold Body no era solo un sitio de tortura en vivo. Era una red inmensa de cacería humana, un sistema que identificaba a los que entraban, los rastreaba y eventualmente los convertía en contenido para la misma plataforma. De pronto, mi conexión se congeló. La pantalla se puso negra y luego apareció una transmisión en directo, pero esta vez no desde mi habitación ni la escalera. Era otro lugar, un sótano idéntico al que vi la primera noche. En el centro, una silla metálica vacía. El chat volvió a llenarse de mensajes, todos con el mismo contenido: sit down. No tuve tiempo de reaccionar. Un ruido seco resonó en la puerta. El mueble que había puesto como bloqueo se movió apenas. Otro golpe, más fuerte, lo desplazó varios centímetros. Corrí hacia la ventana pensando en saltar al patio interior, pero una sombra pasó por allí también. Me estaban rodeando. El ordenador que aún estaba transmitiendo hizo un cambio brusco de cámara. Ahora me mostraba a mí, en tiempo real, desde un ángulo detrás de mi espalda. No había ninguna cámara allí, salvo que alguien ya estuviera dentro de mi casa. Sentí un frío paralizante en la nuca. Un susurro, tan cerca que pude sentir el aliento. Tu turno. Me giré, y lo último que vi antes de perder la conciencia fueron los reflejos metálicos de una máscara negra. No sé cuánto tiempo pasó hasta que abrí los ojos. Estaba sentado en la silla del sótano, atado, con el foco oscilando sobre mi cabeza. Delante, una cámara fija. Alrededor, el mismo chat, ahora lleno de espectadores eufóricos votando por lo que querían que me hicieran. En una esquina, entre las sombras, reconocí una figura, o lo que quedaba de Nathan.
Su rostro estaba cubierto por la máscara, pero sus ojos, apagados, me miraban sin parpadear. La votación terminó. Una de las opciones ganó por mayoría aplastante. Un enmascarado se acercó con un maletín de herramientas. Antes de que pudiera procesarlo, la cámara se inclinó hacia mí, como si quisiera capturar cada detalle de mi reacción. Entendí entonces que Cold Body no era un sitio al que uno accedía por curiosidad y luego salía. Era un círculo cerrado. El que entra, tarde o temprano, se convierte en parte del espectáculo, y ahora yo era el espectáculo. La última cosa que escuché antes de que apagaran las luces fueron los aplausos virtuales del chat y el sonido inconfundible de un taladro encendiéndose. Jack nunca había sentido un peso tan insoportable sobre sus hombros. Era un hombre de manos endurecidas por años de levantar vigas y cargar cemento en los fríos amaneceres de Seattle. Tenía un hogar modesto, una esposa que lo amaba y un hijo que hasta hacía poco parecía invencible. Pero el cáncer había llegado como una sombra silenciosa, infiltrándose en la vida de Trevor, arrancándole la salud con una crueldad metódica. Trevor, con apenas 15 años, había pasado de ser un adolescente inquieto y lleno de energía a un espectro andante. Sus ojos, hundidos y vidriosos, lo miraban con una mezcla de dolor y resignación. La piel se le pegaba a los huesos, las llagas cubrían sus brazos y piernas. La quimioterapia había arrancado no solo su cabello, sino también la chispa de su mirada. Las noches eran un calvario de fiebre, sudor frío y gemidos ahogados. Kayla, su esposa y enfermera, hacía lo imposible por mantener la calma, pero Jack sabía que ella también estaba rota por dentro. Las semanas se convirtieron en meses, y los médicos no ofrecían esperanza. Palabras como «no hay nada más que podamos hacer» se repetían como un eco que lo perseguía incluso en sueños. Fue en ese punto donde Jack dejó de pensar como un hombre racional y comenzó a moverse como un padre dispuesto a quemar el mundo por su hijo. Las búsquedas en Internet sobre tratamientos experimentales lo llevaron tarde o temprano a la frontera invisible, la web oscura. Al principio todo era un caos de foros muertos, mercados de drogas y estafadores que prometían curas milagrosas. Pero una noche, a las 3:17 de la mañana, encontró un hilo en un foro llamado Chimera Gate, donde alguien mencionaba algo que parecía un mito urbano: trasplantes de cabeza. La conversación estaba plagada de respuestas incrédulas, memes y burlas, pero entre ellas un usuario con el alias Neuroblad dejó un mensaje simple: no es imposible, es cuestión de voluntad y precio. Jack respondió, casi temblando, con un correo cifrado. Lo que recibió de vuelta fue un archivo de texto con instrucciones para conectarse a una sala de chat privada, en un servidor alojado en algún lugar del este de Europa. Allí, finalmente, apareció Vladimir. El hombre no se ocultaba tras máscaras digitales elaboradas. Mostraba su rostro curtido, con arrugas profundas y ojos de un gris acerado. Hablaba con un acento ruso marcado, seguro de sí mismo, como alguien que había cruzado demasiadas líneas morales para retroceder. Le explicó que había sido cirujano en Moscú, expulsado por experimentos no autorizados, y que podía darle a Trevor un cuerpo nuevo, sano, por $100,000. Jack sabía que era una locura, pero cada vez que veía a su hijo retorcerse en la cama, esa locura parecía la única salida. Vendió el coche, hipotecó la casa, vació tarjetas de crédito y hasta pidió dinero a un primo con el que llevaba años sin hablar. Cuando por fin reunió la suma, Vladimir envió un video como prueba de capacidad. El archivo mostraba un motel decrépito, con paredes llenas de humedad. Sobre una mesa metálica, un hombre desnudo y atado, con los ojos vidriosos por las drogas. Vladimir, enfundado en un delantal quirúrgico salpicado, manipulaba una sierra ósea con una precisión escalofriante. La cámara captaba el momento exacto en que el cráneo era abierto y el cerebro extraído, como si fuese una pieza de repuesto. Jack tuvo que detener el video varias veces para no vomitar, pero no apartó la vista. Si esto era lo que se necesitaba para salvar a Trevor, estaba dispuesto a cargar con la culpa. La fecha del procedimiento quedó fijada. En la noche acordada, Jack condujo por horas hasta un distrito industrial abandonado, siguiendo coordenadas que Vladimir le había enviado a través de mensajes cifrados. El lugar era un almacén gigantesco, con portones oxidados y un olor fétido que parecía filtrarse incluso antes de entrar.
Dentro, la penumbra apenas era rota por lámparas quirúrgicas improvisadas. Un grupo de hombres corpulentos, tatuados y armados, lo recibió sin palabras. En el centro de la sala había una mesa de operaciones cubierta con sábanas ensangrentadas y bandejas llenas de instrumentos. En un rincón, Jack distinguió bolsas negras apiladas y un brazo humano sobresaliendo de una de ellas. Trevor fue colocado suavemente sobre la mesa. Vladimir apareció, vestido con una bata quirúrgica limpia, y le sonrió a Jack con una calma casi paternal. «Será rápido», dijo como si estuviera a punto de cambiar una llanta, no de realizar lo impensable. El olor metálico de la sangre comenzó a mezclarse con el de carne en descomposición, mientras Vladimir inyectaba un sedante en el cuello de Trevor. Los párpados de su hijo temblaron y luego cayeron, entregándose a un sueño profundo. Jack quiso decir algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La sierra comenzó a vibrar. El sonido era agudo, penetrante, imposible de ignorar. Jack sintió que todo el aire se le escapaba de los pulmones cuando vio la línea perfecta que Vladimir trazaba en la base del cuello de su hijo. La sierra cortaba hueso y carne con un zumbido constante, como si la realidad se hubiera reducido al sonido de un único y mortal instrumento. Un chorro de sangre caliente salpicó la bata de Vladimir, pero él no apartó la vista. Sus manos trabajaban con la frialdad de un mecánico desarmando un motor. Los matones rusos sostenían las extremidades inertes de Trevor para evitar espasmos, y Jack se apoyó contra la pared, temblando, luchando por no perder el conocimiento. El cuello de Trevor quedó limpio, como si la cabeza fuera una pieza separada del cuerpo. Vladimir la levantó con cuidado, depositándola sobre una bandeja metálica donde cables finos ya esperaban para conectarse a su base. El cuerpo donante, un hombre joven de complexión atlética, yacía al lado, pálido pero con signos vitales mantenidos artificialmente. Su cabeza ya no estaba. Vladimir comenzó la unión. Aplicó un gel neural viscoso que olía a ozono quemado. Colocó varillas de titanio para estabilizar la conexión y cubrió todo con un casco lleno de electrodos. Jack observaba cómo cada cable se insertaba en la médula espinal expuesta, sintiendo que en cada movimiento de ese cirujano maldito se cruzaba una línea invisible que jamás debería traspasarse. El casco se encendió con una luz azul. Una serie de pulsos eléctricos recorrió el nuevo cuerpo, haciendo que los músculos se contrajeran en sacudidas violentas. Las máquinas emitían pitidos irregulares y el aire comenzó a cargarse de estática, como antes de una tormenta. «Solo un minuto más», susurró Vladimir sin levantar la vista. Entonces ocurrió. Una chispa enorme estalló en la conexión del cuello, transformándose en un arco eléctrico rojo que iluminó toda la sala. Los pitidos de las máquinas se volvieron un grito constante y un olor a metal fundido invadió el lugar. El cuerpo de Trevor se arqueó como si algo invisible lo estuviera estirando desde dentro. Sus ojos se abrieron, pero no eran los ojos de un ser humano. Blancos, sin pupilas, como dos esferas de cristal. Su boca se movió, pero la voz que salió no era la de su hijo. Era una mezcla de eco metálico y susurro grave. «Papá». Jack se quedó paralizado. La energía roja se intensificó, saltando de los electrodos al techo, al suelo, a los cuerpos cercanos. Los matones gritaron mientras eran atravesados por descargas que carbonizaban su piel al instante. Vladimir intentó desconectar los cables, pero una descarga lo lanzó contra la pared, dejándolo inmóvil. Trevor, o lo que quedaba de él, se incorporó lentamente. Cada movimiento producía chasquidos eléctricos. La piel del cuello, donde se unían cabeza y cuerpo, parecía vibrar con un pulso ajeno a cualquier latido normal. Caminó hacia Jack con pasos pesados, como si cada uno hundiera el suelo. «No puedo controlar esto», dijo con un tono entre súplica y agonía. «Papá, tienes que detenerme». Jack dio un paso atrás, con lágrimas cayendo sin control. No podía, no quería. Pero la energía roja se expandía como una tormenta en miniatura, arrancando pedazos de metal y polvo del almacén. Las lámparas explotaban una tras otra. Trevor alzó las manos, y de sus dedos salieron arcos que vaporizaban todo a su alcance. Su respiración era entrecortada, y su voz se volvió más débil. «No, quiero lastimarte». Y entonces, antes de que Jack pudiera responder,
Su hijo cerró los ojos. Un destello cegador llenó el almacén y una explosión de plasma lo envolvió todo. Jack fue lanzado varios metros, golpeando contra un contenedor oxidado. Sintió que el calor le quemaba la piel, pero cuando abrió los ojos, lo único que quedaba del cuerpo de Trevor era un cráter ennegrecido en el suelo. El silencio después de la detonación era irreal. Jack se incorporó, tambaleante, entre restos carbonizados y paredes agrietadas. No había señales de Vladimir ni de los matones, solo ceniza y un olor insoportable a carne quemada. Salió del almacén con las manos vacías, el corazón destrozado y la certeza de que había desafiado algo que nunca debió tocar. Durante semanas, soñó con los ojos blancos de Trevor y su voz distorsionada pidiéndole ayuda. Nunca habló de lo sucedido con Kayla. Solo dijo que el tratamiento había fallado. Pero en las noches, mientras Seattle dormía bajo la lluvia, Jack se quedaba despierto mirando la puerta, con una sensación extraña, como si la energía roja aún lo buscara. Había querido salvar a su hijo, y en el proceso, había destruido lo poco que quedaba de él. Lo único que le quedó fue una verdad silenciosa. Hay destinos que ni el amor más desesperado puede cambiar, y hay puertas que, una vez abiertas en la sombra, nunca vuelven a cerrarse. Jack siempre había sentido una fascinación peligrosa por los rincones más oscuros de Internet. No era un hacker profesional, ni mucho menos, solo un aficionado con más curiosidad que sentido común, de esos que pueden pasar noches enteras siguiendo hilos en foros anónimos, descifrando jerga y recolectando enlaces a sitios que supuestamente nadie debería visitar. Desde hacía semanas, merodeaba un foro oculto que reunía a viejos ciberdelincuentes, coleccionistas de exploits y extraños personajes que intercambiaban capturas de pantallas borrosas de transacciones ilegales. Era como un zoológico virtual de lo prohibido, y Jack lo recorría con una mezcla de morbo y cautela. Esa noche, mientras bebía su tercera taza de café y la lluvia golpeaba intermitente contra la ventana de su apartamento, un hilo nuevo apareció en la sección más restringida del foro. Sala roja en vivo. No apto para débiles. El título estaba escrito con una tipografía distorsionada, y junto a él un enlace .onion sin descripción alguna. Jack sonrió con incredulidad. Las salas rojas eran leyendas recurrentes en la web profunda, transmisiones clandestinas en las que supuestamente se torturaba o asesinaba gente en tiempo real para una audiencia dispuesta a pagar. La mayoría eran bulos elaborados para asustar a novatos o vender videos falsos. Jack lo sabía, o al menos eso creía. Con la confianza de quien piensa que nada malo puede pasar a través de una pantalla, abrió su navegador Tor, ajustó su VPN y copió el enlace. Tardó más de un minuto en cargar. El progreso se detenía, avanzaba, volvía a detenerse. Finalmente, un reproductor de video minimalista apareció en pantalla. No había botones de pausa, volumen o salida. Solo un cuadro grisáceo que, poco a poco, comenzó a llenarse de píxeles y ruido estático, hasta formar una imagen más o menos reconocible. Un almacén vacío iluminado por un único foco colgante. En el centro, una figura inmóvil estaba atada a una silla metálica. Jack entrecerró los ojos. La calidad era pobre, como si la transmisión estuviera hecha con una cámara antigua. Pero podía distinguir que la persona estaba encapuchada y con las manos amarradas detrás de la espalda. Todo permanecía en silencio, salvo el zumbido eléctrico del foco y un leve ruido de interferencia. Pasaron minutos incómodos hasta que una puerta lateral se abrió y una figura alta, vestida con ropa oscura y un pasamontañas negro, entró en escena. En sus manos llevaba una bandeja metálica, y sobre ella varias herramientas que parecían brillar con un calor rojizo. El corazón de Jack comenzó a latir con fuerza. Pensó en cerrar la ventana del navegador, pero la curiosidad lo mantuvo pegado a la pantalla. El hombre se acercó lentamente a la figura atada, tomó una de las herramientas incandescentes. Parecía un punzón de metal, y sin previo aviso, la presionó contra uno de los dedos de la víctima. Un grito desgarrador atravesó el silencio, tan real, tan crudo, que Jack sintió que la sangre le helaba en las venas. Ya no podía pensar que era un montaje. Ese dolor no se podía fingir. Quiso presionar, cerrar pestaña, pero no había barra de navegación visible. La ventana parecía atrapada en pantalla completa.
como si el control hubiera sido bloqueado desde el servidor. Movió el ratón desesperado, pero nada respondía. La transmisión continuó, obligándolo a ver cómo la herramienta recorría cada dedo, dejando humo y olor metálico que Jack creía sentir a través del monitor. La víctima se retorcía. Sus gritos pasaban del alarido puro a un llanto entrecortado que le perforaba el pecho. Los minutos se hicieron eternos. El hombre enmascarado cambió de instrumento. Unas tenazas oxidadas. El foco oscilaba levemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes del almacén. Jack, con las manos sudorosas sobre el teclado, dejó escapar un sollozo involuntario. Intentó desenchufar el router, pero en cuanto lo hizo, la imagen siguió corriendo en la pantalla como si nada dependiera de su conexión. Fue entonces cuando entendió que no estaba viendo un simple streaming. Algo había tomado control de su equipo. Finalmente, tras lo que su mente calculó como media hora, aunque pudo haber sido mucho menos, el cuerpo de la víctima quedó inmóvil, la cabeza caída hacia un lado, el foco iluminando la piel quemada y ennegrecida. Jack sintió un nudo en la garganta, se levantó de golpe, corrió al baño y vomitó hasta que las arcadas lo dejaron exhausto. La imagen todavía estaba en la pantalla cuando regresó, pero ahora la señal mostraba solo estática. Pensó en apagar la computadora y fingir que nada de eso había ocurrido. Pero al día siguiente, aún con el sabor amargo del alcohol que había usado para adormecer su mente, volvió a encender el equipo. El archivo de la transmisión estaba guardado en una carpeta que él nunca había creado, bajo un nombre encriptado. Contra todo instinto, lo reprodujo. Y fue ahí cuando lo vio. El video avanzaba entre parpadeos de estática, pero esta vez Jack miraba con más atención que la noche anterior. La cámara fija apenas se movía, pero la luz del foco y el ángulo permitían ver detalles que antes habían pasado desapercibidos. La textura del suelo, manchas oscuras que parecían antiguas, y la piel chamuscada que, aún carbonizada, dejaba entrever restos de tatuajes. Su corazón dio un salto cuando uno de ellos apareció nítido, justo en el antebrazo izquierdo de la víctima. Un diseño tribal en tinta negra, con líneas curvas que convergían en una especie de ojo central. Lo conocía demasiado bien. No era un tatuaje cualquiera. Él mismo había acompañado a Rafael, su mejor amigo de toda la vida, a hacérselo. Lo habían bromeado todo el día porque Rafael gritó más por las agujas del tatuador que por cualquier pelea en la que se había metido de adolescente. Jack retrocedió el video varias veces, deteniéndose en el momento exacto donde la cámara capturaba el tatuaje entero. No podía ser una coincidencia. A pesar de las quemaduras, de la carne ennegrecida, la forma y las proporciones eran idénticas. Su respiración se volvió agitada, un zumbido constante llenaba sus oídos, y sintió como el piso se le movía bajo los pies. Era imposible, ¿o no? Rafael había desaparecido hacía meses, y la policía lo había archivado como un caso sin pistas. Jack recordaba perfectamente la última conversación con él. Un mensaje corto por chat diciendo que estaba metido en algo grande y que pronto le contaría todo. Después de eso, silencio absoluto. La pantalla mostraba la cabeza de la víctima ladeada, el cabello rubio, sucio, enmarañado y chamuscado en las puntas. Jack no necesitó ver más. No había error posible. Aquello era Rafael, o lo que quedaba de él. Sintió una presión en el pecho, como si le estuvieran estrujando el corazón. Las lágrimas le brotaron sin control, mezcladas con una sensación de asco hacia sí mismo. Estuvo ahí. Lo vio. Y no hizo nada. La impotencia se le clavaba como un cuchillo, junto con un pensamiento insoportable. ¿Y si en el momento en que él estaba viendo Rafael aún podía escuchar su voz, aún podía ser salvado? Jack apagó la computadora de un golpe, como si eso pudiera borrar la imagen de su mente. Pero no funcionó. Esa noche no durmió. Cerraba los ojos y veía el foco balanceándose, el humo saliendo de la piel, los gritos reverberando en su cabeza. Cada vez que parpadeaba, el tatuaje aparecía ante él, como un sello maldito que no podría olvidar jamás. Al día siguiente decidió romper el silencio. Fue a la comisaría, contó todo. Incluso les entregó el archivo de video. Los agentes lo escucharon con una mezcla de aburrimiento y escepticismo. Le explicaron que el rastreo de un servidor en la Deep Web era prácticamente imposible, y que el contenido que describía podía ser falso o generado digitalmente. Jack los interrumpió, casi gritando, asegurando que conocía a la víctima.
que no había duda alguna, pero la respuesta fue fría. Lo investigaremos. No lo hicieron, o al menos no lo suficiente. Pasaron semanas sin noticias. Jack comenzó a perder peso, a saltarse comidas. El café y el alcohol reemplazaron cualquier dieta normal. En su trabajo dejó de cumplir plazos y en su apartamento, el polvo se acumulaba como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Cuando por fin aceptó que nadie más se movería por Rafael, tomó una decisión. Él mismo volvería a entrar. No para mirar. No para ser un espectador más. Esta vez quería encontrar el origen. Encendió la computadora vieja que guardaba en un armario, aquella sin datos personales, preparada para sumergirse de nuevo en la red que había jurado no pisar jamás. La computadora vieja se encendió lentamente, como si también dudara de la decisión que estaba a punto de ejecutar. Jack la había mantenido limpia de cualquier información que pudiera vincularlo. Sin cuentas, sin correos, sin fotos. Solo un navegador Tor configurado a conciencia, múltiples capas de VPN encadenadas y una carpeta con scripts y herramientas para rastreo que había descargado años atrás, cuando su interés por la seguridad informática era más un pasatiempo que una obsesión. Mientras la máquina terminaba de arrancar, Jack repasó mentalmente lo poco que sabía sobre la Sala Roja. El enlace original había desaparecido del foro donde lo encontró. Cada intento por cargarlo ahora devolvía un error 404 o una pantalla negra. Pero en la Deep Web, nada desaparece del todo. Siempre hay espejos, rutas ocultas, copias escondidas en servidores que se actualizan de boca en boca, o de enlace en enlace para quienes saben dónde buscar. Comenzó siguiendo rastros en hilos antiguos, usando palabras clave y fragmentos del código fuente que había guardado del reproductor de video. Lo que encontró no eran enlaces directos, sino conversaciones crípticas, usuarios que mencionaban el almacén, otros que hablaban de el hombre del pasamontañas, como si fuera una figura conocida en cierto círculo de morbosos clientes. En una sala de chat cifrada, un perfil anónimo le envió un mensaje directo. «Vas por mal camino, pero te veo decidido. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por la verdad?» Jack dudó. Si respondía, se exponía. Si ignoraba, tal vez perdía la única pista real. Escribió: «No quiero pagar. Quiero encontrar el origen». La respuesta tardó minutos que parecieron horas. «Entonces prepárate para ver más de lo que quieres». Seguido, un archivo comprimido comenzó a descargarse. No podía verlo sin descomprimirlo, pero el nombre del archivo lo estremeció. Rafa-3. Su pulso se aceleró. El archivo tardó más de media hora en completarse. Durante ese tiempo, Jack pensó en cerrar la sesión, en romper el disco duro, en olvidarse de todo. Pero cuando la barra de progreso se llenó, sus manos actuaron por sí solas. Descomprimió el contenido y encontró una carpeta con varios videos cortos, cada uno con una fecha distinta, todos anteriores a la noche que él había presenciado. Abrió el primero. El almacén era el mismo, pero más iluminado. Rafael estaba sentado sin quemaduras, aunque con claros signos de haber sido golpeado. No gritaba, pero miraba a la cámara como si supiera que alguien lo estaba viendo al otro lado. En el segundo video, las luces eran más tenues y había un segundo hombre, también enmascarado, preparando una mesa con herramientas que Jack nunca había visto antes. Cada video mostraba un avance gradual en el tormento. No era un único evento, era un proceso documentado, y eso significaba que alguien había decidido conservarlo, tal vez como trofeo, tal vez como amenaza. Jack se sintió atrapado en un torbellino de rabia y asco. Había algo más en esos videos. Cada archivo tenía metadatos incrustados, coordenadas falsas, pero también fragmentos de direcciones IP que parecían formar un patrón. Si lograba descifrarlos, podría al menos saber en qué parte del mundo había estado Rafael en sus últimos días. Apretando los dientes, Jack comenzó a correr scripts para analizar cada byte, cada pista escondida. No se dio cuenta de que afuera ya había amanecido, ni de que su teléfono, en silencio, vibraba con insistencia sobre la mesa. Cuando por fin miró la pantalla, vio un número desconocido, acompañado de un mensaje que lo dejó helado. «Deja de buscar o el próximo video será sobre ti». Jack se quedó mirando el mensaje, sintiendo cómo el calor de la rabia se mezclaba con el frío del miedo. La amenaza no era un simple farol. Si habían tenido acceso a su número personal, significaba que alguien ya lo estaba siguiendo,
y probablemente desde la primera vez que se conectó a la sala roja. Se levantó de golpe, miró por la ventana buscando alguna señal de vigilancia, pero la calle estaba vacía. El amanecer teñía los edificios de un gris pálido, y todo parecía normal, demasiado normal. Respiró hondo y volvió a sentarse. Cerró los ojos unos segundos, repasando mentalmente la última mirada que Rafael había lanzado a la cámara en los videos previos a su muerte. No era solo dolor, había algo más, una súplica silenciosa como si supiera que Jack en algún lugar estaría viéndolo. No podía parar. No después de eso. Ignoró la amenaza y siguió analizando los metadatos. Descubrió que los fragmentos de IP, al ensamblarse, correspondían a una ubicación aproximada. Un distrito industrial abandonado a las afueras de una ciudad portuaria del este de Europa. El nombre no aparecía de forma directa, pero ciertas referencias en los chats coincidían con esa región. Además, en uno de los videos más recientes, se escuchaba a lo lejos el sonido de una sirena marítima, confirmando que estaba cerca del mar. Jack sabía que rastrear desde su apartamento era arriesgarlo todo, así que empacó la computadora vieja, compró un billete de avión usando una identidad falsa, una que había creado años atrás para un experimento de anonimato, y partió sin avisar a nadie. El viaje fue largo, cargado de escalas, y cada aeropuerto lo hacía sentir más observado. Dormía poco y mal con la imagen de Rafael incrustada en la mente como una herida abierta. Cuando llegó, alquiló un coche destartalado y condujo hasta el distrito industrial que había marcado en sus notas. Era un lugar muerto, naves oxidadas, ventanales rotos y el olor a sal y metal en el aire. Tras horas de búsqueda, encontró un almacén que coincidía casi a la perfección con el de la transmisión. La puerta estaba cerrada con una cadena gruesa, pero lo que lo convenció no fue la estructura, sino el foco colgante que se balanceaba suavemente dentro, visible por una rendija. No esperó más, forzó la entrada y se adentró en la penumbra. El silencio era opresivo, roto solo por sus propios pasos sobre el concreto. Caminó hasta el centro, donde todavía estaba la silla metálica. La cuerda usada para atar a Rafael seguía allí, endurecida por manchas oscuras. Jack temblaba, pero su rabia lo mantenía en pie. Mientras revisaba la zona, notó una cámara oculta en una esquina, todavía encendida, con un pequeño piloto rojo parpadeando. Sin pensarlo, la arrancó de cuajo y la tiró al suelo. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró, y en la penumbra emergió la figura alta del hombre del pasamontañas. No había ruido, ni palabras, solo una presencia que lo hizo retroceder instintivamente. El hombre avanzó, sacando algo metálico de su cinturón. Jack corrió hacia la salida, pero otra figura bloqueó la puerta. Un segundo enmascarado. Entre ambos lo acorralaron sin pronunciar una sola sílaba. La cámara en el suelo seguía grabando como si la escena estuviera siendo transmitida a algún lugar. Jack comprendió que, desde que llegó, ya formaba parte de un nuevo espectáculo. Un dolor seco en la cabeza lo derribó. La visión se volvió borrosa, y antes de perder la conciencia, alcanzó a ver cómo uno de ellos acomodaba la silla metálica en el centro del foco, girándola hacia donde debía estar el ángulo perfecto para una transmisión. Cuando despertó estaba atado, el foco colgando sobre él y frente a él, la cámara encendida. El sonido de una conexión estableciéndose resonó en el silencio, seguido por un leve murmullo digital. La audiencia estaba entrando. Jack quiso gritar, pero una mano enguantada le cubrió la boca. Un mensaje apareció en una pantalla frente a él, probablemente visible también para los espectadores. Bienvenidos a la transmisión roja. Hoy, nuestro invitado especial, Jack. Y entendió con un terror puro y absoluto que pronto Rafael ya no sería el único rostro grabado para siempre en ese lugar.